Bien, aquí, preparando la clase. Hola, Luisa. Ya. ¿Se recuerdan qué fue lo que conversamos ayer o qué es lo que hemos estado hablando esta semana? Sobre los acervos, profe. ¿Ya? ¿Y qué habíamos dicho en general sobre los acervos? Para ver si les va quedando algo de lo que hablamos. Sobre qué tipos de acervos existen y cómo se tratan. ¿Y cómo se tratan ya? Pero el acervo así como concepto, ¿se acuerdan lo que era? O si otro se recuerda a qué nos referíamos cuando hablábamos de acervo bruto, de acervo ilíquido, ¿qué era el término acervo? ¿Son los bienes que se le entregan a una persona, profesora? Es la masa de bienes que quedan al fallecimiento del causante. Eso es solamente cuando definimos el término acervo, ¿no? Y después nosotros hacíamos las distinciones cuando hablamos de acervo bruto. ¿Y se acuerdan a qué nos referíamos cuando hablábamos de acervo bruto? Que fue el primer acervo que revisamos creo que ayer, si bien lo revisamos rápidamente quizás. Que eran todos los bienes del causante, ¿se acuerdan? Que estaban confundidos en esta primera etapa con otros bienes que quizás no eran de su propiedad. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Y estos bienes que no eran de su propiedad, nosotros dábamos como ejemplo el caso de bienes de la sociedad conyugal, bienes de cónyuge sobreviviente, hablábamos del caso que este causante o esta causante haya sido parte de una sociedad comercial, etcétera. Dábamos varios ejemplos. Eso sería el acervo bruto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del acervo ilíquido? Que era esta masa de bienes a la que ya le habíamos hecho, habíamos restado ya estos bienes que no eran de propiedad del causante, pero que no habíamos hecho las bajas generales de la herencia. Eso también lo vimos ayer. Y mencionábamos algunas bajas generales de la herencia. ¿Se recuerdan algunas de las bajas generales de la herencia que vimos? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Bueno, en relación a la pregunta, se mencionaba que, por ejemplo, están las costas de la publicación del testamento, en Bien, caso de que lo hubiere, y las demás anexas que estuvieran en la apertura de la sucesión. Después están las deudas hereditarias, bien, perfecto. luego los impuestos fiscales o Impuestos que se van gravámenes, a cobrar, ¿no? Sí, bien. sí. Y a ver, ¿qué otra? Las asignaciones alimenticias forzosas. Forzosas, ¿verdad? Y ahí hacemos Sí, la discusión sobre si eran las forzosas, qué sucedía con la voluntaria, ya. Y por último, y por último, que es como que el quinto no está dentro del artículo 959, pero se cuenta como el último, que son los gastos de la última enfermedad y de entierro del causante. muy bien, muy bien. Esas son las bajas generales de la herencia, de forma muy general. Sí, Alejandra. Ya, y al final de lo que vimos ayer, vimos lo que se llamaban los acervos imaginarios, que yo diría que es la materia más compleja y por eso yo hoy día les traje un video que encontré de licencia abierta, cortita, no es un video, perdón, es un presi, que creo que les puede servir para entender un poquito mejor a qué nos referíamos. ¿Se acuerdan? Si no se acordaban de lo otro, yo creo que es difícil que se acuerden, pero ¿a qué nos referíamos cuando hablábamos de estos acervos imaginarios? Que fue lo último que vimos ayer. lo que yo recuerdo, profe, de que más que nada el objetivo de los acervos imaginarios es amparar el derecho de los asignatarios forzosos, ¿Ya? ya sea los que están como asignatarios forzosos o frente a terceros. Claro, o sea, frente a donaciones, eso es lo que le falta A solucionar. donaciones, sí, eso, a A donaciones. otros legitimarios, en el caso del primer acervo imaginario, o en el Sí, caso el primer acervo. A de tercero en el segundo, en del el, tercero en el segundo acervo imaginario. del segundo Sí. acervo imaginario. Ya, bien, pero yo les traje de todas maneras, yo creo que con este resumen que hicimos, incluso los que quizás no estaban ayer, porque habían dado la prueba, o que quizás no captaron bien la idea ayer, quizás lo puedan entender si me resulta mostrarles este precio que les traje hoy día. Dejen buscarlo. Creo que lo tengo.
¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Se ve grande ahí, ¿no? Sí. Ya. O sea, aquí yo les traje un presi que es más didáctico para poder entender, y me van avisando si es que yo no me doy cuenta que va entrando gente, porque a veces no me avisa el sistema. Ya, entonces, estábamos hablando de estos acervos imaginarios, que bien me decía Alejandra. Bueno, son dos acervos que no necesariamente van a estar en toda su sesión, que eso yo les decía en el día de ayer. Solo van a estar en el caso que el causante, antes de fallecer, haya hecho donaciones que pudieran afectar los derechos de los legitimarios. En el caso de este primer acervo imaginario, se protege de las donaciones que se pudieran haber hecho a otro legitimario, y en el caso del segundo acervo imaginario, se produce o se crea para proteger a los legitimarios, que son estos asignatarios de carácter forzoso, si que no recuerdan lo que es el legitimario, de donaciones que pudiera haber hecho este causante a terceros que no son herederos, ni legitimarios de ningún tipo. Bueno, aquí está el presi. Esto fue hecho por Natalia Arias Olave y Cristian Lozada, está muy bien hecho, por eso lo estoy mostrando, y era de licencia abierta. Yo recién les preguntaba, a qué yo me refería cuando hablaba de acervo. Para que solo recordemos esta noción, se nos quede y la guardemos. Esto proviene del latín acervus, que significa este conjunto de bienes que forman el patrimonio del causante. Y esa es la definición que nosotros tenemos que tener clara cuando hablamos de esta idea de los acervos, la teoría de los acervos, que nos estamos refiriendo a este patrimonio del causante. ¿Sí? Para que nos quede clara o nos vayamos recordando esta noción cuando la volvamos a mencionar, sea durante este semestre o el próximo. Ya, que de todas maneras va a ser casi de forma inmediata. El acervo imaginario. ¿Cuál es la idea clásica para nosotros recordar esta idea, a diferencia de los otros acervos que nosotros tratamos ayer, del acervo bruto, el acervo líquido? Es que no existen en la realidad. Son la suma de este acervo líquido y el total de las donaciones hechas por el causante. Esto nos permite crear imaginariamente, por eso se llaman acervos imaginarios, un acervo, esta masa de bienes, que está formada por una parte real y una parte ficticia. La parte real son todos los bienes que nosotros encontramos en este patrimonio del causante, y la parte ficticia serían estos montos que nosotros imputamos a donaciones que pudiera haber hecho este causante antes de fallecer. Donaciones que exceden de la cuarta de libre disposición y que por tanto podrían llegar a afectar los derechos de otros legitimarios. Esa es la gracia o lo esencial cuando hablamos de estos acervos imaginarios. Esto es como concepto general. El primer acervo imaginario. ¿Qué es lo que tiene por objeto este acervo? Lo que busca es proteger a los legitimarios entre sí, es decir, a todos estos asignatarios de carácter forzoso, de donaciones que el causante pudiera haber hecho a otro legitimario. Y esto está regulado en el artículo 1243 del Código Civil. Y este ejemplo, que estamos viendo acá en el primer acervo imaginario, podría caber en el ejemplo que nosotros veíamos casi al principio de cuando veíamos un sucesorio, del caso de un causante que hiciera una venta ficticia de un bien inmueble que pudiera entrar a esta masa hereditaria una vez ocurrido el fallecimiento. ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo que yo podría hacer una compra-venta ficticia dejándolo como usufructo vitalicio a alguno de sus herederos o a alguno de estos legitimarios de carácter forzoso? En ese caso, si ocurre esto y en los otros en efecto se produce el fallecimiento, los otros legitimarios podrían llegar a atacar este acto por una acción de reforma de este testamento y poder, en efecto, aumentar la masa hereditaria a través de este primer acervo imaginario, donde yo agrego imaginariamente esos bienes que me fueron retirados antes del fallecimiento. Porque recuerden que en Chile nosotros tenemos una posibilidad limitada de testar o posibilidad limitada de dejar bienes a terceros o incluso a nuestros mismos legitimarios. La ley nos establece forzosamente las formas en las cuales nosotros tenemos que dejar o los montos que podemos dejar a nuestros herederos, incluso a terceros. Ya, ¿les queda clara esta idea? Viene un ejemplo más adelante, pero la idea general de lo que es este primer acervo imaginario. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya, sigo entonces. Se forma entonces cuando el causante en vida ha hecho donaciones a un legitimario en perjuicio de uno o unos legitimarios. Ya conocemos las características porque las vimos. Ya, y acá hay un ejemplo. El ejemplo, el causante tiene dos hijos, Pedro y Juan. En vida hace este causante una donación de 100 al hijo de Pedro. Fallece.
Posteriormente dejando un acervo líquido, que es el que nosotros conversábamos sobre las bajas de la herencia, para repartirse entre estos herederos, Pedro y Juan, de 500. Esa sería la masa que queda una vez que ya ha hecho esta donación. De no haber efectuado el causante en vida esta donación de 100 a Pedro, cada uno de los legitimarios hubiera obtenido 300 pesos, ¿no? En cambio, como están las cosas, Pedro, porque se hizo esta donación de 100, recibirá en total 350, 250 en concepto de herencia, más los 100 de donación, y Juan solo va a recibir 250 que le corresponden por herencia. ¿Se entiende? El concepto general, cuando nosotros hablamos de estos acervos imaginarios, y en el caso de este primer acervo imaginario, es en el caso de donación. Es decir, que este padre o madre, que este causante en vida, haya realizado una donación a alguno de sus legitimarios a fin de tratar de defraudar o intentar afectar el patrimonio de sus demás legitimarios forzosos. Por eso la ley permite la creación de estos acervos. Esto es el caso del acervo, del primer acervo imaginario. Entonces, ¿qué es lo que viene a impedir este primer acervo imaginario? Es que un legitimario quede desmejorado en virtud de una donación hecha a otro. Y ahora vamos del segundo acervo imaginario. Nosotros conversábamos también ayer y hoy día de este segundo acervo imaginario, que al igual que el anterior es un acervo de carácter imaginario, es decir, que no es real, y tiene por objeto proteger la mitad legitimaria y la cuarta de mejoras de las donaciones que el testador haya podido hacer a extraños. Es decir, en este caso, yo estoy protegiendo a los legitimarios forzosos de cualquier donación que este testador hubiera realizado a terceros que no son parte de esta legítima forzosa. ¿Se acuerdan en qué parte de la masa hereditaria yo puedo dejar a un tercero que no sea un legitimario de carácter forzoso? Dentro de lo que hemos conversado hasta ahora, ¿cómo se llama esa parte de la masa? La cuarta de libre disposición, profesora. La cuarta de libre disposición. Esta cuarta de libre disposición es la que yo podría dejar a este tercero. ¿Cuándo yo entro a esta idea del acervo imaginario? Cuando esta donación que yo realizo a un tercero excede de lo que está en la cuarta de libre disposición. Es ahí cuando nos encontramos en este caso. Profesora, Dígame. entonces en ese caso, en el caso del acervo imaginario, por ejemplo, si uno de los hermanos recibe 100, entonces en ese caso el otro hermano tendría que recibir los 350, que fue lo que había visto yo. ¿Cómo sería? No entiendo bien. ¿Quiere que vuelva al ejemplo? Sí, ¿se podría poner el ejemplo, por favor? Porque el hermano que recibió la donación... Los 100 de Pedro, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Claro, sería la otra lámina. Ahí. Sí, está. Entonces, claro, en este caso, de los 500, ya ¿Sí? de no haber efectuado el causante en vida la donación de 100 a Pedro, ¿Sí? cada uno de los legitimarios hubiera recibido 300. Porque serían 600 en vez de 500. Claro, en cambio, como están las cosas, Pedro recibirá en total 350. Sí. O sea, 250 en concepto de la herencia, más los 100 de la donación. La donación anterior, sí. Y Juan solamente los 250 que le corresponden por herencia. Que le corresponde por herencia. Y esto estaría yo afectando el derecho de un legitimario a través de una donación. Claro, lo que no entiendo, profesora, ¿por qué Juan recibe 250 y Pedro va a recibir 350? O sea, aquí lo que me está diciendo es la causa por la cual opera este primer acervo imaginario. Entonces, ¿cuál es la causa? Es la injusticia de este acto. En la realidad, el patrimonio total es de 600, ¿sí? Pero el causante dejó 100 a Pedro a través de una donación antes de fallecer. Entonces, ¿qué es lo que hace este acervo imaginario? Lo que busca es que estos 100, imaginariamente, vuelvan al patrimonio y en vez de que tengamos 500 a repartir de la masa hereditaria, tengamos 600. Por tanto, cada heredero va a recibir 300. Entonces, Juan no solamente va a recibir 250, sino que va a recibir los 300 que debidamente le corresponden. Aquí solamente le está poniendo el ejemplo para que usted entienda por qué opera el primer acervo imaginario. ¿Me entiendes? Porque hay un perjuicio para Juan de 50.
¿Se fijan? Pero, profesora, en la práctica lo veo poco práctico porque imagínense que el hermano reciba los 350, ¿Ya? él recibió los 100, pero, por ejemplo, antes de fallecer la persona, por ejemplo, esta persona recibió los 100, no sé, un año antes, y ya después cuando ya hagan la repartición, yo pienso que ya él ya se gastó los 100, entonces, ¿cómo lo van a considerar en ese sentido? Se incluye, y por eso se incluye imaginariamente, y finalmente esto queda como una deuda que va a tener este heredero con la masa hereditaria y la va a tener que pagar. Ah, ya, ahí me queda claro. Porque usted finalmente, como legitimario, se vuelve un acreedor de su hermano, del otro legitimario. Y él verá cómo le paga, Claro, porque ya. va a tener las vías para cobrarlo. Ya, ahí me queda claro, profesora. Muchas gracias. Entonces, sí. Estábamos en el segundo acervo imaginario. Recuerden, para que no nos perdamos, en el caso del segundo acervo imaginario, estamos hablando también de un acervo que no siempre va a estar presente, que lo que busca es proteger esta mitad legitimaria de los legitimarios forzosos, y se refiere a donaciones que pudiera haber realizado el causante, pero esta vez a extraños, a terceros. Entonces, aquí íbamos, creo que alcanzamos a ver que se forma, esto se forma por el exceso de la cuarta de libre disposición donada a extraños, es decir, solo va a operar este segundo acervo imaginario cuando la donación que yo como causante haya dejado a un tercero exceda de los bienes que yo tenía en esta cuarta de libre disposición. Solo en ese caso, es aún más excepcional, va a operar este segundo acervo imaginario. Esto lo sabemos. Ya, y aquí está el ejemplo para que nos quede más claro de lo que teóricamente nosotros estábamos conversando recién. En este caso, Juan tiene dos hijos, Camilo y Felipe. Juan murió y dejó un patrimonio líquido, es decir, aquí el patrimonio donde yo ya he rebajado todos los bienes que no eran del causante, y segundo, he rebajado todas las bajas generales de la herencia. Y dejó este patrimonio líquido de 140. Al momento de abrirse la sucesión, los legitimarios, que son en este caso solo los hijos, se dan cuenta que en vida del padre, este donó 60 a su amigo José. Entonces se procede de la siguiente manera. Se suman los 60 de la donación hecha a José, todo imaginariamente, y el patrimonio líquido de 140, lo que nos da un patrimonio total de 200, de esta masa que yo puedo, de este acervo que puedo dividir. Estos 200, que vienen a ser lo que nosotros hemos denominado segundo acervo imaginario, lo dividimos en dos partes con el fin de determinar las asignaciones forzosas. Esto nos va a dar un total de 100 correspondientes a asignaciones forzosas. Los otros 100, para que recuerden que aquí estamos haciendo el circulito, aquí serían 100 de asignaciones forzosas y los otros 100 lo vamos a dividir en dos partes con el fin de determinar la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. Los 50 resultados de esta operación, porque yo en este caso, en esta masa hereditaria solo tenía 50 para poder haber donado. Son lo correspondiente a esta cuarta libre disposición y por lo tanto el máximo que este causante pudo haber dejado a su amigo José era el valor de 50. Entonces, en este caso, con el fin de respetar las asignaciones forzosas y la cuarta de mejoras, a José solo se le asignan 50 por concepto de donación, quitándole así 10 pesos del total de su donación inicial, porque de lo máximo que podía disponer este causante eran de 50, no de 60. ¿Se entiende? Porque este acervo es un poco más complejo que el otro. Creo que yo quedé un poquito enredada. No lo entiendo. Ya, pero a ver, pero entienden de qué se trata, porque primero, ¿de qué se trata este acervo? Para ver si entienden a qué nos referimos cuando hablamos de este acervo. ¿Esta acervo, profesora, se refiere a la cuarta libre disposición o no? Sí, nosotros solo vamos a estar en el caso del segundo acervo imaginario, en el caso que el causante haya hecho donaciones a terceros, pero que estas donaciones que yo realizo exceden, superan esta cuarta de libre disposición, ¿sí? Por eso se relaciona. Porque si no la excede, no entramos a este acervo imaginario. Ya, ¿se entiende ahí este acervo imaginario, por lo menos en lo teórico? Sí. Sí, Ya. profe. Entonces nosotros Sí, ahora profe. vamos a un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Juan tiene nuevamente dos hijos, para que sea fácil, ¿no? Juan murió y dejó un patrimonio líquido de 140. O sea, este es el patrimonio total que al momento del fallecimiento dejó Juan para poder dividirse entre sus herederos. Al momento de abrirse la sucesión, los legitimarios, que son estos hijos que nosotros mencionamos, Camilo y Felipe,
se dan cuenta que en vida su padre donó 60 a su amigo José. ¿Ahí van quedando más o menos claro? Dejó 60 al amigo José y al momento de fallecer dejó un patrimonio total de 140. Como los hijos se dan cuenta que se realizó esta donación a su amigo José de 60, se procede al segundo acervo imaginario. Nosotros sumamos estos 60 a estos 140 de patrimonio final. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, y eso me da un patrimonio total con el acervo imaginario, es decir, yo sumando la donación de 60 a los 140, un total de 200. Ya, entonces este es el patrimonio contando este acervo imaginario. Estos 200, que vienen a ser lo que nosotros hemos denominado el segundo acervo imaginario, lo dividimos. Ya, tenemos un patrimonio total, un acervo total de 200. ¿Y nosotros cómo lo dividimos? Lo dividimos en dos partes. Imaginemos que hay un círculo. Lo dividimos en dos partes. Estos 100, ¿sí?, de los 200 totales, son para estos legitimarios de carácter forzoso, que en este ejemplo que nosotros estamos dando son los hijos Camilo y Felipe. Como estamos hablando de 100, entonces hablamos 50 para Camilo, 50 para Felipe. ¿Sí? Y por otra parte, tenemos la otra mitad del patrimonio, que también son 100, y que también divido en dos, porque tengo la cuarta de mejoras, que es la mitad del patrimonio, y la otra que sería la cuarta de libre disposición. Esta cuarta de libre disposición solo me da el monto de 50, ¿sí? O sea, yo, con este causante, solo podría haber donado a su amigo José 50 pesos, no 60. Entonces, yo lo que le pago en este momento a José es solamente 50 y voy a tener un crédito para cobrar a José de 10 a fin de que yo pueda pagar también 50 a cada heredero. ¿Se entiende? Ah, lo que excede es 10 entonces, profe. Solo 10. Y eso tiene que pagar. Ya. Tiene que devolverlo. Pero ¿por qué? Porque yo tengo que determinar o tengo que asegurar que estos legitimarios reciban los 50 que les correspondía en virtud de lo que establece la ley. Y que esta donación que el causante hizo a un tercero no venga a afectar estas legitimarias de carácter forzoso, asignaciones de carácter forzoso que establece la ley. Pero solamente en 10, porque el causante sí tiene la libre disposición de esta idea de 200 que nosotros conversábamos recién, 50 puede destinarlos a cualquier persona, en este caso su amigo José, pero no 60. ¿Ahora sí les quedó un poco más claro? Sí, profe. De todas maneras les voy a mandar el link de esta presentación para ver si lo pueden revisar y bueno, tienen los apuntes y bueno, va a estar el video y demás. Pero creo que ha sido didáctico por lo menos el ejemplo para entenderlo. Ya, y ahí termina esta presentación. Ya, yo espero que les haya quedado relativamente más claro. Yo les expliqué bastante mejor de lo que me lo explicaron a mí. Lo a hacer me imaginario, me lo explicaron con bastante menos paciencia y en realidad lo que hicieron fue hablarme de los artículos de la ley y si yo lo entendía o no, no le importaba tanto a mi profesora. Así que espero que lo hayan entendido en algún grado, porque creo que no son tan difíciles si se dan el tiempo de hacerlo quizás de una forma didáctica, creo que de alguna forma para entenderlo bien, cuando ustedes estudian para el segundo semestre, no para esta prueba, hacer esa idea del circulito que yo les mencionaba. Y siempre recuerden que la mitad del circulito, la mitad de la masa hereditaria, es la legítima rigorosa o la legítima que está de forma obligada para estos herederos que establece la ley. Y después nosotros encontramos esta cuarta de mejoras, que sirve para mejorar algunos de estos legitimarios, y la cuarta de libre disposición, que es la única parte del patrimonio del que yo puedo disponer libremente. En Chile, por lo menos en nuestra legislación actual. Ya. Profesora, Dígame. disculpe, me quedó una duda respecto, por ejemplo, hablaba de serían 50, era 50 para cada hijo, más el 50 de libre disposición que tenía. Sí. Ese 50%, o sea, el 50%, o no 50%, sino que los 50 que quedan como en el aire, ¿sí? Que quedan en el aire, son de la cuarta de mejora. Si esto no se hizo hacia ninguno de los herederos, ¿Sí? ¿se dividen en partes iguales para ambos? Sí, en este caso, en el ejemplo que yo doy, sí, se dividen en partes iguales para los legitimarios. Claro, porque no dejó a ninguno la cuarta de mejora. Sí, si el causante no dispone de la cuarta de mejoras, entonces esta cuarta de mejoras se suma a la mitad legitimaria. Y la mitad legitimaria queda en 3/4. Ah, ya, profe. Y si no dispone de la cuarta de libre disposición, lo mismo. También se suma finalmente a toda la división de la masa hereditaria para todo heredero. O sea, solo existen en el caso de que el causante haya dispuesto de ellas.
porque como son de carácter voluntario, no son de carácter forzoso, a diferencia de la legítima rigurosa, que es esa mitad del patrimonio que siempre está garantizado para estos herederos de carácter obligado. Ah, ya, profe, gracias. Entonces ahí voy a pasarles una cosa más hoy día, que son las incapacidades e indignidades para suceder, porque yo creo que quizás les quedó un poquito claro lo que hemos realizado hasta ahora, ¿no? Dejen sacar un video que tengo aquí. Esperen. Ya. ¿Ven el PPT? Sí. Ya. Sí, profe. ¿Se recuerdan en clases anteriores qué decíamos o qué dijimos con respecto a las incapacidades e indignidades para suceder? ¿Cuál es la regla general en Chile sobre la capacidad y dignidad para suceder a una persona? Y piensen en el caso, este caso tan mediático de Hernán, del Nano, del hijo de la Raquel Argandoña. Calderón. Calderón, se me olvidó el apellido. ¿Quién podría caer en una de estas? Dígame. Sí. Bueno, la regla general es que toda persona es capaz de suceder. ¿Es capaz de... Sí. ¿Ya? ¿Y respecto a dignidad? A dignidad es que, bueno, constituyendo igual la incapacidad como excepción. La incapacidad y la indignidad siempre son excepciones. La indignidad son excepciones, sí. Sí. Muy bien, Alejandra. Es decir, por regla general, todas las personas en Chile somos capaces y dignas para suceder. Solamente la ley no establece aquellos casos en que hay excepciones a la capacidad, es decir, que somos incapaces o que somos indignos. Y por eso les mencionaba el caso de Hernán Calderón, ¿no? Porque ahí probablemente nos vamos a encontrar de una persona indigna de suceder. Se lo menciono porque es un caso muy mediático y bueno, que yo encuentro que también ha tenido privilegios que el resto de las personas no tienen, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para suceder por causa de muerte? Desde un punto de vista subjetivo, para suceder por causa de muerte, el asignatario debe reunir diversos requisitos. ¿Cuáles son? El ser capaz de suceder, ser digno de suceder y ser persona cierta y determinada. Con respecto a esta idea del ser capaz de suceder y ser digno de suceder, ya conversamos que la regla general en Chile es que todos somos capaces de suceder, salvo aquellos casos que la ley me establece lo contrario, y en general también todos somos dignos de suceder. Ya, entonces, ¿cuáles son los requisitos de formas generales que nosotros tenemos para suceder en Chile? Como una clasificación tenemos requisitos de carácter objetivo, que es esta idea de asignaciones ciertas, determinadas y respecto de un sujeto y objeto, y esto respecto a la asignación que estamos haciendo. Y requisitos subjetivos, que son los que estamos estudiando ahora, es que este asignatario debe ser capaz y digno, y este asignatario debe ser una persona cierta y determinada, y esto en virtud del artículo 1051 del Código Civil. ¿Cuáles son los requisitos subjetivos para suceder? En cuanto a la capacidad para suceder, nosotros lo encontramos definido en el artículo 961 del Código Civil. Será capaz y digno para suceder toda persona a quien la ley no haya declarado como incapaz o como indigno. ¿Cuáles son las características de esto? Es que la incapacidad es una situación excepcional, que es lo que conversábamos con Alejandra hace un rato, y quien alega la incapacidad debe probarla. Y se trata de una incapacidad de goce y no de ejercicio. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre capacidad de goce y de ejercicio? Es algo que ustedes ya estudiaron. En general, ¿cuál de las dos tenemos todas las personas? De goce. De goce, de goce, pero no de ejercicio. En general, casi todos la tenemos, pero esa es la que puede que algunos no la tengan, ¿no? El ejercicio. ¿Ya? ¿Y por qué se recuerdan que se distingue una de otra? La capacidad de goce, profesora, si mal no recuerdo, tiene que ver con ser como sujeto de derecho, y el ejercicio es poder llevar a cabo cierto tipo de actuaciones. Ejercer las actuaciones sin que medie un tercero por uno, sería una especie de definición de capacidad de ejercicio, ¿no? Y la capacidad de goce, ¿quiénes serían los únicos que no tendrían capacidad de goce o que históricamente no la tuvieron? Porque ahora ya eso no existe. De esta capacidad de ser titular de derechos.
la mujer. Sí, en algún momento la mujer, y bueno, y también estaba pensando en particular en el caso de los esclavos. Los esclavos no tenían capacidad de goce. Y como ya no estamos en un sistema donde existe esclavitud, entonces no nos encontramos ante casos de gente que no tenga capacidad de goce. La capacidad de ejercicio más bien es como, me acordaba yo de que es la facultad para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, ¿no? En cambio, la goce era cuando será el titular de un derecho de obligación solamente. Ser titular de un derecho y una obligación, pero déjeme buscar una definición más clara de capacidad de ejercicio, no nos olvidemos. Y para yo darles una definición más clara, capacidad de ejercicio, que consiste en la aptitud de las personas humanas para obrar por sí mismas sin el intermedio de tercera persona, es decir, sin actuar bajo representación. Capacidad de ejercicio. Como una definición, la busqué. Ya. Y entendiendo esta definición que hemos visto hasta ahora, o lo que hemos conversado de esta diferencia entre capacidad de goce y de ejercicio, en este caso estamos hablando de una incapacidad de goce y no de ejercicio. Y clasificaciones de estas incapacidades que podrían concurrir de carácter absolutas, que se encuentran reguladas en el artículo 962, 955 y 963 del Código Civil, que se refieren a impedimentos para suceder a cualquier persona, a eso se refiere con estas incapacidades de carácter absolutas, e incapacidades de carácter relativas, que se encuentran reguladas en el artículo 964, 1061 y 1062 del Código Civil, y que me impiden suceder a un sujeto determinado, es decir, no se refieren a toda persona en general. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta capacidad para suceder? La capacidad para suceder es la aptitud de una persona para recibir asignaciones por causa de muerte. La regla general, como ya conversamos en esta materia, es que toda persona es capaz de suceder, constituyendo la incapacidad la excepción. Y esto en virtud del artículo, o lo que regula el artículo 961 del Código Civil. Esto, además, se encuentra en armonía con lo dispuesto en las demás disposiciones del Código que se preocupan de esta idea de la capacidad. Recuerden que el tema de la capacidad, lo que conversábamos recién con respecto a la capacidad de goce, de ejercicio y la capacidad para suceder en las individualidades, son temas muy preguntados en los exámenes de grado y son temas muy relevantes para el ejercicio de la profesión, de distinguir estos distintos tipos de capacidades, para que lo recuerden cuando estén estudiando para su examen. Y les decía que en esta materia entonces es necesario que nosotros tengamos claro algunas consideraciones de carácter generales. El fisco, porque recuerden, yo les mencionaba cuando hablábamos de estos legitimarios de carácter obligado, cuando hablábamos de los herederos en Chile, cuando hablábamos de quién podía suceder en Chile, el último posible heredero, posible sucesor de una persona es el fisco. Yo recordaba que no hay ninguna sucesión que no tenga heredero, porque en el caso que no tenga algún tipo de legitimario de carácter forzoso, el último es siempre el fisco. Por tanto, este fisco siempre es capaz de suceder y luego las normas sobre capacidad se aplican a los demás sucesores, no al fisco. Las reglas sobre capacidad se aplican tanto a la sucesión testada como a la sucesión intestada, aun cuando en el caso de la sucesión testada existen reglas que no se aplican en el caso de la sucesión intestada. Y las incapacidades para suceder son una excepción y razón por la cual debemos interpretarlas de carácter restrictivo, es decir, yo no podría ampliar una incapacidad establecida por la ley o tratar de hacer una interpretación de la que se le llama de carácter analógico. Quien alegue la existencia de una incapacidad, como ya habíamos dicho hace un rato, debe probarla, pues está alegando una situación de excepción, porque la regla general es que todos somos capaces para suceder. La capacidad se rige por la ley vigente al momento de la apertura de la sucesión, y esto en virtud del artículo 18 de la ley del efecto retroactivo de las leyes. ¿Se recuerdan cuándo se produce la apertura de la sucesión? Que fue algo que estudiamos dentro de las primeras clases de sucesorio. ¿Cuando fallece la persona? Cuando fallece la persona se produce la apertura de la sucesión. Bien, ¿y se recuerda qué venía después de eso? Después de la apertura de la sucesión venía otra que podía ser incluso en el mismo momento. ¿La delación, profe? La delación. ¿Y de qué se trataba la delación? El llamamiento que se le hace, que hace la ley a los herederos. El actual llamamiento que hacen los herederos, ¿para qué? Porque ahí le falta algo importante. Para que rechacen o acepten. O acepten o repudien la asignación, ¿no? Esta es la delación. Claro. Ya, bien, ¿se acuerdan?
¿Y qué sucede si un heredero que se encuentra en este periodo de la delación fallece sin haber ejercido su derecho de opción, de aceptar o repudiar? ¿Opera el derecho de tu- transmisión? De transmisión. Es decir, si este heredero tiene herederos a su vez, estos vienen a ser continuadores y tienen este derecho de optar, de contestar en aceptar o repudiar la asignación. Mire qué bien, ¿se acuerdan de la materia a pesar de que no va a ser evaluada ahora este semestre, ¿no? Así que por lo menos ahí me quedo tranquila. Ya, en cuanto a las incapacidades para suceder. Las incapacidades para suceder son 5, no sé si se las anoté aquí, que les establezco aquí. No, no se las anoté. Sí, aquí están. Las incapacidades para suceder son 5. Encontramos primero que son incapaces para suceder por no existir al tiempo de abrirse la sucesión en virtud de lo que establece el artículo 962, inciso primero, primera parte del Código Civil. Por consiguiente, nosotros entendemos que es incapaz para suceder el que no existe al tiempo de abrirse la sucesión, y esto es al día del fallecimiento del causante en virtud de lo establecido en el artículo 955 y de lo que nosotros acabamos de conversar de cuándo se producía esta apertura de la sucesión. Recordemos que en nuestro código, quien no tiene existencia no es persona, y esto en virtud del artículo 74, y quien no es persona no puede ser titular de derechos. Y aquí les pregunto, y esto tiene que ver con la teoría de la vitalidad, o como ustedes le quieran decir, ¿se acuerdan desde cuándo nosotros existimos para la ley en Chile? Desde el momento que es separado del cordón umbilical de la madre, el bebé, Ya, y el código o la en el ley nacimiento. no solo reconoce la vida desde el nacimiento o reconoce o protege la vida del que está por nacer. Porque ahí se da toda la discusión con respecto al aborto, por eso les pregunto Protege la vida del que está por nacer. Protege la vida del que está por protege la nacer. vida del que está por nacer, pero a la vez me dice que para que ese que está por nacer o esa que está por nacer sea titular de derechos, debe haber nacido y debe haber sobrevivido un momento siquiera. Sobrevivido. Ajá, a la separación. Claro, sí, A de la un separación, momento siquiera, sí. ¿no? Y han existido, y ustedes probablemente cuando estudiaron el civil les mencionaron distintas teorías, la teoría de la vitalidad, o cuando nosotros no podemos determinar si una persona en efecto nació y vivió un momento siquiera, para yo poder saber si esa persona es o no titular de derechos. Entonces, toda esa discusión que ustedes vieron probablemente el primero o segundo año, se vuelve relevante en esta discusión cuando estamos hablando de la incapacidad para suceder. Porque yo necesito saber si ese bebé, que quizá no sobrevivió un momento siquiera, alcanzó a ser capaz para suceder, para yo poder saber si es un titular de derechos. ¿Sí? Ese es precisamente el caso que estamos hablando ahora. Y existe toda una discusión con respecto al artículo 74, en cuanto a que la ley me exija para yo poder ser titular de derechos, el que yo viva un momento siquiera. También existe una discusión con respecto a los avances tecnológicos, a cómo está reglamentado este artículo 74 del Código Civil, o cómo se produce una contradicción entre este artículo 74 del Código Civil y este otro artículo que me dice que se protege la vida del que está por nacer. E incluso se habla que mientras está por nacer este hijo, esta persona que se está gestando, nosotros entendemos que está en suspenso para poder llegar a ser titular de algún determinado derecho. Toda una discusión que ustedes tienen que haber dado, yo creo que en Civil 1 o Civil 2. ¿Se acuerdan de esta discusión? Sí, profe, sí, yo me acuerdo. Se los menciono porque se vuelve muy interesante cuando nosotros discutimos sobre el aborto en Chile, ¿no? Y el aborto en el mundo. Entonces ahí es donde nosotros venimos a discutir sobre desde cuándo yo entiendo que nos encontramos ante una persona, desde cuándo el derecho ampara esta figura de la persona, y si nosotros lo vemos solo por el artículo 74, entonces quizás no habría una objeción tan grande al aborto en Chile. Sería un problema mayor cuando nosotros tenemos el que nuestra ley protege la vida del que está por nacer, ¿no? Es la discusión del aborto, porque si lo discutimos desde otro punto de vista, también es loable o bueno que se proteja la vida del que está por nacer. En cuanto a los derechos que tienen o los sufrimientos que puede sufrir una madre que está esperando un hijo o en ese periodo, ¿no? Ya.
Entonces, nosotros, ¿qué se entiende por la ley por esta existencia al tiempo de la apertura de la sucesión? Nosotros estamos hablando de una existencia de carácter legal o de una existencia de carácter natural. El Código Civil no contiene una disposición que solucione expresamente este problema del que nosotros estábamos hablando ahora. Pero en los términos del artículo 77, es fácil concluir que se requiere solamente la existencia natural. Esto es, que bastará que la criatura esté concebida y que el nacimiento llegue a producirse. Entonces ahí cuando yo les hablaba que estos derechos se encuentran en suspenso. Una vez que se produce el nacimiento y este bebé, esta criatura, como le llaman el libro que yo estoy utilizando, sobrevive un momento siquiera, entonces se vuelve titular y es capaz para suceder. Porque se habla de lo que constituye un principio de existencia. Quizá ustedes lo vieron cuando estaban hablando de esta teoría de la vitalidad. Si este acto del nacimiento, este bebé no vive un momento siquiera, entonces nosotros no podemos entender que este nacimiento constituyó un principio de existencia, y si yo entiendo que no existió, porque esa es la gravedad del artículo 74, nada adquiere. Y esto en virtud del artículo 74, inciso segundo. Porque a ustedes, ¿qué les parece esto? Porque es una discusión quizá mayor, el que la ley me establece que una criatura o un bebé debe sobrevivir un momento siquiera para yo entender que existió, porque si no sobrevivió siquiera un momento, entonces yo entiendo que no existió. ¿Eso no les parece como muy duro o muy drástico por parte del derecho? Sí. De hecho, siento, profesora, que existe una contradicción ahí porque tenemos, por un lado, esta normativa, el artículo 77, que consagra la teoría de la viabilidad, si no me equivoco. Sí. Pero por otro lado, lo tenemos garantizado a nivel constitucional cuando establece que protege la vida del que está por nacer. Entonces, claro, entonces yo creo que si nos vamos a un nivel normativo tenemos que seguir nomás la pirámide de Kelsen nomás, pues, y atenernos a lo que dice la Constitución. De que finalmente se protege la vida del que está por nacer. El problema, y aquí se los menciono, si es que no se vio la discusión cuando ustedes lo vieron, es que si yo entiendo que nunca existió, en los términos del artículo 74, no me permiten registrar a ese menor. Cuando yo no logro comprobar que el nacimiento constituyó por lo menos un principio de vitalidad, un principio de existencia. Para que vean a veces cuando una normativa como esta, que no reconoce quizá un hecho de la naturaleza, puede ser una normativa que puede ser altamente criticable desde lo emocional y altamente criticable porque qué terrible que yo ni siquiera pueda inscribir a ese menor. ¿Se entiende la discusión que estoy dando? Sí, pero de hecho yo pienso igual en ese sentido porque ha ocurrido muchas veces que, no sé, los bebés llegan casi a término, o bien llegan a término y no sobreviven ese instante, y las personas, los familiares, la mamá, el papá no tienen siquiera la opción de poder darle un nombre, poder darle una sepultura. Y todo entonces, y al final hubo vida porque la mamá lo sintió, estuvo ahí, hubieron, no sé, ecografía, lo escucharon. ¿Existió? Igual, claro, hubo vida al final. Y finalmente la ley no reconoce un hecho que en la realidad sí existió, ¿no? Nosotros hubo un principio de vida, pasa que no sobrevivió este único momento que la ley me exige como requisito para entender que nosotros estamos ante un principio de existencia y ante una persona. Desde lo jurídico uno podría llegarlo a entender, pero desde lo humano no se entiende bien. ¿Y por qué yo se los digo? Les pongo este realce porque la profesora que a mí me enseñó todo este ramo, ella tuvo una situación similar donde ella no pudo inscribir a su hijo porque falleció y no sobrevivió un momento siquiera. Entonces nos explicaba desde ese momento cómo a veces el derecho no se calza o no entiende la realidad y a veces cosas que nos parecen como prácticas pueden ser altamente duras para una familia, ¿no? Por eso se los menciono y se los recalco, por si alguna vez nosotros tenemos la posibilidad de modificar esto, que sea modificado, ¿no? Y que finalmente los criterios sean criterios de carácter más científico con respecto a la vida y no sobre si un hecho en particular determina la existencia de una persona o no. Ya. ¿Y qué más? Ya, este principio de que es necesario tener esta existencia natural, es decir, seguimos hablando del mismo caso, al tiempo de abrirse la sucesión para ser capaz de suceder, tiene las siguientes excepciones. El caso contemplado en el artículo 962, inciso segundo, con respecto a lo que se denomina el asignatario condicional, el que dispone.
Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado de ejemplos de condición suspensiva? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de condición suspensiva? Aquí, en general, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de condición? Y después, si quieren, me dicen lo que es la condición suspensiva. Era eso, profesora, que como quién va a dejar esta herencia pone una condición para que se entregue un determinado bien. Sí, sí, y se acuerda que si es una condición de carácter suspensivo, ¿cómo sería? Va a suspender la existencia de la obligación hasta que no se realice la condición. La condición, bien. Se queda en suspenso el poder cumplirse esta condición. Bien. Yo les ponía el ejemplo en el caso de que yo le exigiera que para entregar esta cantidad que yo le estoy dejando como un legado a una X persona, esta X persona deba titularse de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Era el ejemplo que yo les daba en clases anteriores. Ya. La ley desea que se exista no solo al momento de la fecha de la apertura de la sucesión, sino también al momento en que se cumpla esta condición suspensiva. El fundamento de esta disposición está en que mientras no se cumpla la condición suspensiva, la persona no tiene ningún derecho. Es que eso es algo que nosotros ya sabemos y entendemos la noción de la condición suspensiva, porque lo único que tenemos es la expectativa, en el caso de cumplirse la condición, de que yo pueda adquirir un derecho. Por ello, si fallece antes del cumplimiento de la condición, no transmite ningún derecho a sus herederos. Y esto en virtud del artículo 1078, incisos primero e inciso segundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Porque encuentro en el ejemplo... Sí, profe. O sea, en el aspecto que mientras no se cumpla la condición, yo no soy un heredero, y digamos que yo soy la persona que me tenía que licenciar, y no me he licenciado aún, y fallezco en ese proceso, y no cumplió la condición, entonces no traspaso ningún derecho ni ninguna opción a algún posible heredero que yo pudiera tener, porque finalmente no se ha configurado este derecho que yo pudiera exigir. Ya. Nosotros sí tenemos que tener presente que en estos casos que nosotros estamos conversando, el 1078, inciso primero y inciso segundo, de esta condición de carácter suspensivo para adquirir una herencia, se defiere hasta el cumplimiento de la condición. La apertura de la sucesión, nosotros siempre entendemos que se produce en el momento de la muerte del causante, que esto es algo que nosotros ya habíamos revisado antes, pero se lo recuerdo, bueno, y el texto que nosotros estamos ocupando lo recuerda. ¿Qué otro tipo de asignaciones hechas a personas que no existen, pero que se espera que existan? Y esto en virtud del artículo 962, inciso tercero, que dispone: con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no invalidan por esta causa si existieren dichas personas antes de expirar los 10 años subsiguientes a la apertura de la sucesión. ¿Se les ocurre un caso en que un causante pudiera dejar una asignación a una persona que no existe al momento de hacerse la apertura de la sucesión, pero que se espera que exista en el plazo de 10 años? ¿Se les puede ocurrir un ejemplo? ¿El abuelo a su nieto, profesora? El abuelo a un potencial nieto. Exacto. Muy buen ejemplo. Es decir, que tiene un hijo y le deja como parte de la cuarta de mejoras, que sería un legitimario, una determinada asignación a este nieto que todavía no existe. Y como tiene un plazo de 10 años para existir, nosotros tenemos que esperar y nosotros entendemos que, aunque no existe, se espera que exista. Muy bien, ustedes, Otarola, no me acuerdo su nombre. Ya. Se llama Catalina, profe. Catalina, gracias. Se me olvida. Es Otarola, profe, con acento en la primera. Ya. Les decía, y a veces también pasa de que no todos tienen nombre, hay algunos que tienen nombre y hay algunos que tienen foto, entonces ahí me confundo más. Ya, y otra regla especial: asignaciones hechas en premio de servicios a personas que no existen, esto en virtud del artículo 962, inciso final. Y esta disposición lo que nos puede dar origen a dificultades por cuanto el legislador no ha dicho si bastará con que la persona
que preste el servicio importante nazca en el plazo señalado, o si además será preciso que dicho servicio se preste dentro de estos 10 años. José Clemente Fabret dice que no solo es necesario que exista el asignatario dentro de este plazo de los 10 años, sino que el servicio se preste también dentro de este plazo. Y Claro Solar, que tiende a ser generalmente el que tiene como la opción distinta a los otros autores, en este caso no, en este caso está de acuerdo con Fabret. Esto es un ejemplo muy extraño, ¿eh? En el caso de que asignaciones se echan en premio de servicio a personas que no existen, no se me ocurre un ejemplo en particular, sería en el caso que yo dejara una asignación dentro de mi testamento a un potencial nieto, que yo espero, no sé, que sea prodigio, no sé, no se me puede ocurrir un ejemplo, ¿a ustedes se les puede ocurrir un ejemplo de esto? De una asignación que yo le deje el premio de servicios a personas que no existen. Profesora, ¿y no podría ser que se le dejara a un hijo potencial de un empleador? O sea, de un empleado. Ya, sí, sí, podría ser, pero yo pensé también en ese ejemplo, pero no veo cómo entra este tema de premio de prestación de servicio. Ahí me entró la duda. Sí, yo igual. Ya, lo voy a anotar para yo buscar un ejemplo de esto, no lo pensé. Profe, también puede caber como otro ejemplo un fideicomiso. ¿Por qué? A ver. Porque el contrato, como es, puede transmitir bienes, un contrato que puede transmitir bienes, ya sea dinero, derechos, presente o futuro, Sí. para el nieto. ¿Usted cree que podría? Pero a mí lo que no me entra, o quedo con la duda, en esta idea hechas en premio de servicio a personas que no existen. O sea, sí. Entonces lo voy a buscar para mañana, me hice un asterisco, para buscar un ejemplo, porque me quedé como para que nos quede más clara la idea, porque así como se ve, lo clave de esta definición que nosotros estamos viendo ahora es que esta asignación es hecha como premio de servicio a personas que no existen, también tiene este plazo, que es el plazo máximo de seguridad jurídica que establece nuestro Código Civil, que es de 10 años, y la duda está, dice, que es la prestación de servicios, que es lo que más me complica del ejemplo, deba prestarlo también en ese plazo de 10 años. Ahí es donde está lo complicado. Mire, podría ser un caso en que yo dejara una asignación a un pianista potencial que tenga alguna condición especial y que yo espera que toque, no sé, que tenga CDO, no sé, una cosa se me puede ocurrir como un ejemplo, y que tenga que cumplir como en la prestación de tocar una determinada pieza en un plazo de 10 años. Puede ser, como un ejemplo, pero me parece un ejemplo muy extraño. Ya, y quedé en incapacidad para suceder por falta de personalidad jurídica al tiempo de abrirse la sucesión. Y esto en virtud del artículo 963, inciso primero. La norma de este artículo es una excepción del inciso segundo del mismo precepto, y en relación a este artículo 963 se presenta el problema de la capacidad de las personas jurídicas extranjeras para suceder en Chile. Respecto de las personas jurídicas extranjeras de derecho público, nosotros nos encontramos ante una discusión, ya que es evidente que estas personas tienen capacidad para suceder sin necesidad de haberse constituido en Chile. La duda está con respecto a estas personas jurídicas de derecho privado. Es decir, si estas personas jurídicas de derecho privado tienen derecho para, cuando son extranjeras, tienen o no derecho para suceder en Chile. Y nuevamente aquí nos encontramos ante una división de la doctrina, donde se discute sobre si estas personas jurídicas de derecho privado pueden llegar a ser titulares. Alessandri estimaba que son incapaces de suceder en Chile estas personas jurídicas extranjeras de derecho privado que no han obtenido personalidad jurídica en nuestro país. Y él funda esto en lo regulado en el artículo 963, donde establece que son incapaces de suceder los establecimientos cualquiera que no sean personas jurídicas. Ahora, ¿cuál es la discusión que nosotros podríamos dar a lo que dice Alessandri? En la actualidad, que quizás era algo que Alessandri no podía representarse al momento en que él estaba pensando o estaba analizando nuestro Código Civil, y menos aún podía representarse Bello cuando estaba redactando nuestro código,
Actualmente nosotros nos encontramos ante un fenómeno en derecho comercial, en derecho mercantil, que son las empresas transnacionales. Es decir, los capitales que nosotros encontramos dentro de la gran mayoría de las empresas en nuestro país no solo tienen sede en Chile, sino que probablemente tienen sede en diferentes partes del mundo. Y son patrimonios de estas transnacionales, es decir, que encontramos su patrimonio dividido en diferentes partes del mundo. Entonces, entendiendo esta apertura del comercio, el hecho de que nosotros hemos firmado diversos tratados de carácter internacional que permiten que nosotros negociemos directamente con otros estados, con otros negocios, incluso en el caso de la ley 20.720, la ley de quiebra actual, nosotros incluso podemos hablar de la quiebra transfronteriza o la insolvencia transfronteriza, es decir, esto que era algo que no se podía representar a Alessandri, que era algo que no se pudo representar Bello, nosotros en efecto ahora nos encontramos ante una probabilidad muy amplia de que pudiera llegar a ocurrir que llegue a suceder una persona jurídica de derecho privado que no esté previamente constituida en Chile. Opina Alessandri, en virtud de este artículo 963 y el 546 del Código Civil, que esta persona jurídica de derecho privado no sería capaz para suceder en Chile, salvo que en efecto se hubiera registrado en Chile. Yo les digo ahí la discusión que se da. Claro del Solar, sobre esta misma discusión, estima que estas personas jurídicas extranjeras de derecho privado son capaces para suceder en Chile, porque no es lógico, dice él, exigir el establecimiento conforme a la ley chilena a su respecto para percibir una asignación, puesto que no van a ejercer mayor actividad en el país. Y además, Claro del Solar ocupa los mismos argumentos muy similares a los que ocupa Alessandri, citando el artículo 961 y el 963, y dice que luego no puede entenderse a los casos que él no contempla, como es el caso de estas personas jurídicas extranjeras. O sea, Claro del Solar me viene a decir que las personas jurídicas extranjeras de derecho privado deben poder suceder en Chile, porque la regla general es la capacidad, es decir, que todos somos capaces para suceder. Si yo entiendo que la regla es que todos somos capaces para suceder, por tanto, no puedo, si no encuentro entre los incapaces a esta persona jurídica extranjera de derecho privado, entonces yo no podría determinar que es de aquellos que son incapaces, porque iría contra este principio general que todos somos capaces. Y además, por un argumento de razonabilidad, porque dice que sería ridículo que yo le exigiera a esta persona jurídica de derecho privado que deba primeramente constituirse en Chile solo para poder suceder. Ya, ¿se entiende? Bueno, para variar esta discusión que yo les menciono entre Alessandri y Claro del Solar, que recuerden que ellos viven discutiendo muchas cosas que no están bien definidas en nuestro Código Civil, la jurisprudencia tampoco nos da una solución clara de cómo deben suceder estas personas jurídicas de derecho privado, fallando algunas veces bajo el criterio de lo que establece Alessandri, es decir, que no pueden suceder, o bajo el criterio o criterios similares a Claro del Solar, entendiendo que yo no puedo pedir que previamente se constituyera en Chile, solo para el hecho de poder suceder en una sucesión en Chile. ¿Se entiende lo que yo acabo de hablar? Yo sí, profe. ¿Sí? Yo creo que sí. Si es que no lo entendieron, este apunte está subido, yo se los mandé porque no lo pude subir en la plataforma, pero lo pueden revisar porque se los mandé creo que a su mail. Entonces, para que si quien no lo vieron, para que lo que yo acabo de hablar, que yo creo que lo hablé de una forma más o menos coherente para que se entendiera, pero quizá leyéndolo les va a quedar un poquito más clara la noción, o esta discusión que da Claro del Solar. Yo soy de la opinión de Claro del Solar y en general apoyo más a Claro del Solar que a Alessandri. Así que, para que lo tengan en mente. Así que eso, creo que con esto quedamos claros con hartas cositas. Mañana tenemos clases también y vamos a terminar de ver esta parte de las incapacidades y con esto terminaríamos todo lo que vamos a revisar, por lo menos en esta parte del semestre, y ya continuaremos el segundo semestre, ¿no? Pero fue una consulta. Dígame. Con respecto a la materia que va a entrar en la evaluación, ¿hasta dónde va a ser? Porque no tengo claridad yo muy bien hasta dónde va a ser. Hasta familia. Pero yo tampoco le podría decir hasta qué parte de familia. Tendría que revisar la materia para decir. Ah, ya, pero mañana no lo dijimos. Sí, mañana les digo si tenemos clase. Entonces yo mañana les digo hasta dónde, hasta qué parte de la materia entra de familia, e incluso conversábamos con las representantes en la clase del lunes o ayer, no me acuerdo, que si ustedes quieren les puedo incluso hacer una clase de repaso o una clase previa a la prueba.
Sí, ayer, profe, lo hablábamos. Sí, Profe. entonces para que ustedes me dicen cuándo durante la próxima semana, si quieren tener una sesión o 2 sesiones y ahí aclaramos dudas, para que no estén tan dispersos a la hora de la prueba. Sí, profe, de hecho lo planteamos en el grupo de WhatsApp y las personas que se pronunciaron por lo menos estaban de acuerdo en que se realizaran esas clases de repaso para la prueba. Y no serían, bueno, ninguna clase ha sido de carácter obligatorio, o sea, pueden asistir los que quieran y los que tengan alguna duda, consulta. Entonces ahí, si que alguien tiene duda, lo resolvemos la próxima semana. Ustedes me avisan si cuándo. Ya, profe, y lo otro que quería consultarle era el tema de la clase para ver la plataforma para la evaluación, porque nosotros no hemos usado esa plataforma. ¿Y cómo han dado prueba ustedes? Lo que pasa es que los profesores nos mandan la prueba por formato Word y nosotros se lo reenviamos por correo. Ya. No, yo ocupo plataforma. Entonces, pero la prueba es el 7, ¿no? Sí. Sí. Eso es un lunes. ¿Es el lunes subsiguiente, será? Sí. Mira. Sí, profesora. Sí, subsiguiente ya. Entonces, si nosotros fijamos una clase para, no sé, el martes o el miércoles, estaríamos un poquito tiempo antes. Entonces yo quizá el jueves les mandaría una prueba de prueba, pero no es una prueba con preguntas de civil, les voy a hacer preguntas de otro tipo, para que ustedes vean solamente cómo funciona la prueba. Pero cuál es el favorito que ustedes cogen, para que solo sepan de qué se trata la prueba. Sí, profe, porque ese era mi temor de, no sé, quizás que el hecho de no saber ocupar la plataforma influyera en la nota final y todo Sí, eso. lo comprendo. Sí, no se preocupe. Entonces les mando la próxima semana, probablemente quizá el martes, una prueba de prueba, para que ustedes vean cómo funciona la plataforma y etc. Incluso si tienen problemas me puedan decir, profesores, que no puedo adelantar, que no puedo retroceder, que se me queda pegado, lo que sea. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ya, entonces nos vemos mañana para que continuemos y terminemos el semestre. Ya. Gracias, profe, que esté bien. Muchas gracias, Cuídese. que esté bien. Cuídense. Chao. Saluda a la gatita. Al gatito. Chao, profe. Al Gatito. Michi. El Michi. Cuídense mucho. Lo inauguramos como Michi. Chao.